Mi madre me abandonó en el hospital con el brazo roto para irse de vacaciones de lujo a Cancún, pero cuando una enfermera llamó a mi papá, él destruyó su custodia, y ahora mamá suplica verme mientras su matrimonio se derrumba. Tengo 15 años, voy en segundo de preparatoria, y lo que pasó hace unos meses, básicamente cambió toda mi vida, o sea, de una forma que nunca imaginé. Supongo que debería empezar desde el principio para que tenga sentido todo, porque la gente siempre me pregunta, ¿cómo llegué a vivir con mi papá cuando antes vivía con mi mamá? Y la verdad es que es una historia bastante larga y complicada. Mis papás se divorciaron hace como 3 años, cuando yo tenía 12. No fue una sorpresa para nadie, honestamente, porque llevaban años peleando por todo, tipo todo. Desde cómo pagar las cuentas, hasta que íbamos a cenar ese día, cualquier cosa era motivo de discusión. Recuerdo que muchas noches me quedaba despierta escuchándolos gritar desde mi cuarto, y me ponía los audífonos intentando que el ruido no me llegara, pero igual los escuchaba. Al final creo que el divorcio fue lo mejor para todos. Aunque en ese momento me dolió muchísimo porque, ya sabes, siguen siendo tus papás y quieres que las cosas funcionen. Mi papá se mudó a otra ciudad por trabajo, como a 2 horas de donde vivíamos, y yo me quedé con mi mamá porque ella dijo que era mejor para mí estar en la misma escuela con mis amigos y todo eso. Mi papá venía a verme cada 2 fines de semana y hablábamos por teléfono seguido, y la verdad esa parte estaba bien, o sea, no era ideal pero funcionaba. La cosa es que mi mamá conoció a Raymond como al año del divorcio. Ella es influencer de belleza, tiene un canal de YouTube donde hace tutoriales de maquillaje y reseñas de productos, y tiene como 200,000 seguidores o algo así, entonces pasa mucho tiempo frente a la cámara y en eventos de marcas. Raymond lo conoció en una de esas conferencias de negocios digitales. Él tiene una empresa de marketing o algo así. Nunca entendí bien qué hace exactamente, pero gana buen dinero. Se casaron súper rápido, tipo después de solo un año de estar saliendo. Y yo estaba como, ¿en serio? Porque apenas lo conocía, y de repente, ya era mi padrastro. Mi mamá estaba tan enamorada que no veía nada más, y cuando le decía que tal vez era muy pronto se enojaba, y me decía que no entendía el amor de adultos, que cuando fuera mayor lo comprendería. Raymond tiene 2 hijos de su matrimonio anterior. Los dos son como 2 y 3 años mayores que yo. Creo que tienen 17 y 18 ahora. Desde el principio me trataron como si yo fuera un estorbo en su casa, aunque técnicamente era mi casa primero, porque ellos fueron los que se mudaron con nosotros. Se burlaban de mi ropa, de mi música, de literalmente todo lo que hacía, y Raymond nunca les decía nada. Es más, a veces se reía con ellos cuando hacían comentarios sobre mí. Mi mamá tampoco hacía mucho por defenderme. Siempre estaba del lado de Raymond en todo, como si tuviera miedo de contradecirlo o algo así. Raymond es de esas personas controladoras que opinan sobre todo. Apenas llevaban como 3 meses de casados cuando empezó a meterse en mi vida de formas que me hacían sentir muy incómoda. Criticaba cómo me vestía, decía que mi ropa era muy holgada y poco femenina, que debería esforzarme más en mi apariencia como hacía mi mamá. Me decía que comía demasiado o muy poco, dependiendo del día y su humor. Si sacaba buenas calificaciones era porque las materias eran fáciles, y si me iba mal era porque era floja y no me esforzaba suficiente. Literalmente no había forma de ganarle, ¿sabes? Y lo peor es que mi mamá solo asentía con todo lo que él decía, como si de repente se hubiera olvidado de que yo era su hija, y ella era la que supuestamente tenía que cuidarme y protegerme. Las cosas se pusieron peor cuando Raymond recibió un ascenso hace como 8 meses. De repente tenían más dinero, y él decidió que toda la familia merecía unas vacaciones de lujo para celebrar. Empezó a planear este viaje increíble a Cancún. Hotel todo incluido de 5 estrellas, actividades privadas, todo él, paquete completo. Yo estaba emocionada al principio, porque nunca habíamos tenido vacaciones así. Mi mamá y mi papá nunca ganaron tanto dinero como para ese tipo de viajes. Raymond reservó todo para la primera semana de noviembre del año pasado, justo después del Día de Muertos, y todos estábamos contando los días. El problema empezó el día antes del viaje. Era un jueves. Recuerdo perfecto porque teníamos examen de matemáticas ese día y había estudiado toda la semana. Mi mamá me recogió de la escuela como siempre. Íbamos de camino a casa porque todavía faltaba terminar de empacar algunas cosas para el viaje del día siguiente. Íbamos hablando de qué trajes de baño iba a llevar. Y recuerdo que ella estaba de buen humor, riéndose y diciéndome que por fin íbamos a tener tiempo de calidad juntas en la playa. No sé exactamente qué pasó. Creo que el coche de adelante frenó de repente, y mi mamá no tuvo tiempo de reaccionar. O tal vez estaba distraída con su prementado teléfono. La verdad nunca quedó claro. El caso es que chocamos.
No fue un accidente terrible tipo que el coche quedara destruido, pero sí fue fuerte. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital. Me dolía todo el cuerpo, pero especialmente el brazo izquierdo, que resultó estar fracturado. También tenía una concusión, o sea, me había golpeado la cabeza bastante fuerte. Mi mamá estaba ahí cuando desperté, tenía algunos raspones y moretones, pero nada grave, y estaba llorando diciéndome que todo iba a estar bien. Los doctores me dijeron que tenían que ponerme un yeso en el brazo y que necesitaba quedarme en observación por la concusión al menos 24 horas, tal vez más dependiendo de cómo evolucionara. Yo solo pensaba en el viaje, en que íbamos a perderlo, y me sentía mal por eso, aunque sabía que no era mi culpa. Raymond llegó al hospital como una hora después, y su cara no mostraba preocupación sino más bien molestia. Se acercó a mi mamá y empezaron a hablar, en voz baja en una esquina de la habitación, y aunque no podía escuchar todo, captaba palabras sueltas tipo viaje, dinero no reembolsable, oportunidad. Mi mamá se veía angustiada y seguía volteando a verme y luego a él, como si estuviera tratando de tomar una decisión difícil. Después de un rato, mi mamá se acercó a mi cama y me dijo que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Me dijo que el viaje no era reembolsable, que Raymond había gastado como $8,000 en los boletos y el hotel, y que si no iban perderían todo ese dinero. Yo asentí porque, o sea, lo entendía, era muchísimo dinero. Pero entonces siguió hablando, y me dijo que los doctores habían dicho que yo iba a estar bien, que solo necesitaba reposo, y que ellos habían pensado que tal vez podrían ir al viaje de todas formas. Me quedé en blanco, literal no podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté qué quería decir con eso, y Raymond intervino diciendo que yo era suficientemente grande para quedarme sola unos días, que una de las vecinas podría pasar a verme, que era solo una semana, y que cuando volvieran me llevarían algo bonito. Empecé a llorar. No podía controlar las lágrimas, y les dije que no quería quedarme sola en el hospital, que me dolía todo, y tenía miedo. Mi mamá se veía incómoda, pero Raymond seguía insistiendo, diciendo que estaba exagerando, que los doctores iban a cuidarme, y que era importante que ellos fueran, porque sus hijos también merecían esas vacaciones después de todo su esfuerzo en la escuela. Mencionar a sus hijos me dolió especialmente porque, o sea, ¿y yo qué? ¿Yo no merecía que mi propia mamá se quedara conmigo cuando estaba lastimada? Pero no sirvió de nada. Raymond ya había tomado la decisión y mi mamá, como siempre, lo secundó. Al día siguiente, mi mamá vino temprano al hospital, me dio un beso en la frente, me dijo que me portara bien y que habláramos por teléfono todos los días. Yo seguía, llorando, suplicándole que no se fuera, pero ella solo decía que todo iba a estar bien y que era solo una semana. Raymond ni siquiera entró a la habitación, se quedó en el pasillo checando su teléfono. Y así nomás se fueron. Me dejaron sola en ese hospital con un brazo roto y una concusión, mientras ellos se iban a disfrutar a la playa. Los primeros 2 días fueron horribles. Las enfermeras eran amables, pero estaban ocupadas con otros pacientes, y yo me sentía completamente abandonada. Lloraba todo el tiempo. Me dolía la cabeza. No podía dormir bien. Y cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba que fuera mi mamá diciéndome que habían vuelto, pero solo eran mensajes con fotos de la playa, de la comida, de ellos, sonriendo felices. Era como si se hubieran olvidado completamente de que su hija estaba en el hospital sola. El tercer día. No aguanté más. Una de las enfermeras, se llamaba Patricia, entró a revisar mis signos vitales y me encontró llorando otra vez. Se sentó en la orilla de mi cama y me preguntó qué pasaba. Y yo le conté todo. Entre sollozos le expliqué que mi mamá y mi padrastro me habían dejado sola para irse de vacaciones. Se quedó callada un momento, y luego me preguntó si tenía a alguien más que pudiera venir, y lo primero que pensé fue en mi papá. No había hablado con él, porque mi mamá me había dicho que no le dijera nada para no preocuparlo, pero en ese momento me di cuenta de que eso era una estupidez. O sea, él tenía derecho a saber que su hija estaba en el hospital. Le di el número de mi papá a Patricia, y ella lo llamó desde su teléfono. Escuché cuando le explicaba la situación, que yo había estado en un accidente, que estaba en el hospital, y que aparentemente estaba sola. Mi papá empezó a hacer un montón de preguntas. Patricia le pasó el teléfono a mi doctora que le explicó todo, y literalmente a los 5 minutos mi papá ya estaba en camino. Me dijo que no me moviera, que llegaría lo más rápido que pudiera, y colgó. Pasaron como 2 horas. Él vive a 2 horas en coche, recuerden, y cuando mi papá entró por esa puerta del hospital, volví a llorar, pero esta vez de alivio. Mi papá estaba furioso, o sea, nunca lo había visto tan enojado. Abrazó con mucho cuidado por mi brazo roto, y me preguntó cómo era posible que mi mamá me hubiera dejado sola, dónde estaba ella,
¿Qué había pasado exactamente? Le conté todo mientras él escuchaba con la mandíbula apretada. Luego habló con los doctores, con las enfermeras, con literalmente todo el personal del hospital. Les dijo que él se quedaba conmigo, que no me iba a dejar sola ni un segundo más, y así fue. Durmió en una silla incómoda al lado de mi cama. Me compró comida que en realidad me gustaba. No, la comida horrible del hospital. Me puso películas en su laptop. Básicamente hizo todo lo que una mamá o un papá deberían hacer. Cuando finalmente me dieron de alta 3 días después, mi papá habló con los doctores sobre un reporte de negligencia, les explicó la situación completa, y ellos le dijeron que definitivamente lo que había hecho mi mamá no estaba bien, que dejar a una menor de edad sola en el hospital después de un accidente, y con lesiones considerables, era negligencia parental. Mi papá dijo que iba a reportarlo formalmente, y aunque yo me sentía culpable, como si estuviera traicionando a mi mamá, también sabía que lo que había hecho estaba mal. Mi papá me llevó a su casa esa misma tarde. Su departamento no es muy grande, tiene 2 habitaciones, y está en un edificio algo viejo, pero para mí, era el paraíso después de todo lo que había pasado. Me instaló en la habitación de huéspedes, que empezó a llamar mi habitación desde ese momento, y me dijo que me quedara todo el tiempo que quisiera. Llamó a mi mamá, que seguía en Cancún, y la conversación fue brutal. Le gritó que cómo se le ocurría abandonar a su hija en el hospital, que era una madre terrible, que iba a reportarla con el DIF, que es como el CPS, aquí en México, y que iba a pelear por mi custodia completa. Mi mamá intentó defenderse diciendo que yo estaba bien cuidada en el hospital, que era solo una semana, pero mi papá no quiso escuchar nada. Colgó y me dijo que nunca más iba a permitir que me hicieran daño. Cumplió su palabra. Hizo el reporte formal ante el DIF por negligencia infantil. Mi mamá regresó de su viaje 2 días después. Supongo que Raymond no quiso acortar las vacaciones, así que ella se tuvo que quedar los 7 días completos a pesar de todo. Cuando volvió, trató de hablar conmigo. Me llamaba todos los días llorando, diciendo que había cometido un error, que Raymond la había convencido, que ella realmente pensaba que yo iba a estar bien. Intentó que yo le dijera a las trabajadoras sociales que todo estaba bien, que ella no me había abandonado realmente, que yo había exagerado la situación. Me mandaba mensajes diciéndome exactamente qué decir, cómo explicar las cosas para que no la hicieran ver mal. Pero cuando finalmente me tocó hablar con la trabajadora social del DIF, les dije la verdad. Les conté todo, desde cómo Raymond me trataba, pasando por el accidente, hasta cómo me dejaron sola en el hospital mientras se iban a Cancún. La señora del DIF se veía cada vez más preocupada mientras yo hablaba, tomaba notas y hacía preguntas. Al final me dijo que lo que había pasado definitivamente era negligencia parental, pero que como no tenía historial previo de reportes, y yo ya estaba en un lugar seguro con mi papá, lo que iban a hacer era darle una advertencia formal a mi mamá y obligarla a tomar clases de parentalidad. También modificaron la custodia. Ahora mi papá tiene custodia completa y mi mamá solo tiene visitas supervisadas si yo quiero verla. Han pasado como 4 meses desde todo eso. Vivo con mi papá ahora, cambié de escuela, y aunque fue difícil al principio hacer nuevos amigos, las cosas van muchísimo mejor. Mi papá se esfuerza un montón para que esté bien. Me pregunta cómo me siento. Va a todas mis juntas escolares. Cocina conmigo los fines de semana. Aunque ninguno de los dos cocina muy bien. La verdad, pero es divertido, y básicamente es el papá que siempre fue pero ahora de tiempo completo. Mi mamá intentó contactarme las primeras semanas, pero eventualmente dejó de insistir tanto. Hablamos como una vez al mes, conversaciones cortas e incómodas, donde ella pregunta cómo estoy, y yo digo, qué bien. No sé si algún día podré perdonarla completamente por lo que hizo. Supongo que tal vez cuando sea mayor, entienda mejor sus decisiones, aunque honestamente lo dudo. Raymond nunca me habló de nuevo, lo cual está perfecto para mí. Escuché por mi mamá que ella y Raymond están teniendo problemas en su matrimonio, que él la culpa por todos los problemas legales y la publicidad negativa porque sí. Algunas de las seguidoras de mi mamá se enteraron de lo que pasó y la cancelaron, lo cual probablemente ella odia más que cualquier otra consecuencia. La semana pasada fue mi cumpleaños número 16, y mi papá me hizo una fiesta sorpresa. Invitó a mis nuevos amigos de la escuela, hizo una carne asada. Bueno, la intentó hacer, quedó un poco quemada pero igual estaba buena, y todos cantamos las mañanitas. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí realmente feliz, rodeada de gente que en realidad se preocupa por mí. Esa noche, antes de dormir, mi papá entró a mi cuarto y me preguntó si estaba contenta. Le dije que sí, más contenta de lo que había estado en años. Me dio un abrazo y me dijo que él también,
que tenerme con él era lo mejor que le había pasado a pesar de las circunstancias terribles que lo causaron. Y eso es suficiente por ahora, supongo.